Frankenstein o el moderno Prometeo es una obra literaria que en su época se convirtió de inmediato en un éxito de crítica y que se ha llevado al teatro y al cine en varias ocasiones. Mary Shelley, la autora de este libro, nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Desde niña asistió a las reuniones literarias y filosóficas de su padre, el pensador William Godwin, que se celebraban en su casa. Allí fue donde, en 1814 y a los 17 años, conoció al poeta Percy Shelley. Ambos se enamoraron, pero desde el primer momento su padre se opuso a la relación, por lo que huyó con él a Francia. En 1803, Giovanni Aldini realizó una demostración sobre el cadáver de un criminal que había sido ejecutado, aplicando a distintas partes del cuerpo varillas conectadas a una pila de zinc, provocando fuertes contracciones y el movimiento de las mandíbulas y un ojo que se abrió en el cadáver. Estos experimentos se hicieron famosos por toda Europa. Aunque Aldini no pretendía tener poder para resucitar a una persona, su experimento influyó en la idea novelesca de Mary. El año 1816, el poeta Percy Shelley, Mary, su pareja, el célebre escritor Lord Byron, su secretario John Polidori y Claire, la hermanastra de Mary, pasaron sus vacaciones en una elegante mansión en las afueras de Suiza. La erupción de un volcán en Indonesia, que liberó toneladas de polvo de azufre, ocasionó que el verano fuera más bien helado en toda Europa. A causa del clima lluvioso, el grupo se vio obligado a quedarse largo tiempo encerrado en casa, y ahí se aficionaron a pasar las veladas leyendo relatos de terror. Un día, Lord Byron propuso que cada miembro del grupo escribiera una historia de terror. Así se hizo, y el resultado fueron dos obras maestras de la literatura fantástica: El vampiro, de John Polidori, la historia de un seductor que deja sin sangre a todas las mujeres que caen en sus redes, antecedente del Drácula de Bram Stoker, y Frankenstein, de Mary Shelley. De regreso a Inglaterra, la joven autora convirtió su primer relato en una novela que se publicó en 1818 bajo el título Frankenstein o el moderno Prometeo. La novela cuenta la historia de un científico suizo, el Dr. Victor Frankenstein, que tras asistir a las clases de un profesor que expone los últimos avances de la ciencia, decide que él irá todavía más lejos. Comienza a estudiar la anatomía y los procesos de generación y se convence que es capaz de infundir vida a un cuerpo inanimado. Frankenstein realiza misteriosos experimentos en una casa apartada en el campo que usa como laboratorio, con distintas partes de cadáveres que recoge en las salas de disección de las escuelas de medicina y en animales que encuentra en mataderos, forma un cuerpo humano de gran altura. Usando una pila, le aplica impulsos eléctricos para intentar darle vida. Finalmente, una lluviosa noche de noviembre, Frankenstein ve cómo su monstruo abre un ojo y empieza a respirar. A partir de aquí se desarrolla la historia, que es considerada una de las pioneras en la literatura fantástica. Primero, contextualizar la historia. El contexto de producción es el entorno en el que el autor escribe sus obras, es decir, su realidad. Por ejemplo, el lugar y la época histórica en la que se escribió la obra, los acontecimientos sociales y políticos relevantes de ese momento, las costumbres y hábitos de la época, los movimientos literarios que influyen en el autor, así como su vida privada, porque las cosas que le suceden, sus problemas y sus alegrías influyen en la manera de escribir, en los temas y en los personajes que crea. 2. Caracterizar al personaje. Tal como se explica en la guía, puedes caracterizar a un personaje a través de su apariencia o por su descripción física, por medio de sus diálogos, es decir, la forma y lo que dicen cuando hablan, mediante sus acciones o lo que hacen durante la historia, o también por el efecto que producen en los demás personajes. Y número 3. Hacer una crítica literaria. Recuerda que esto implica hacer un análisis de la obra, destacando sus aspectos positivos y negativos, según la opinión del crítico en cuestión, que en este caso serás tú. Es importante resaltar que la crítica literaria debe fundamentar sus afirmaciones. No se trata de sostener que un texto es bueno o malo porque sí. Debes desarrollar los motivos que te llevan a calificar bien o mal ese trabajo literario.
A la hora de llevar a cabo una crítica, lo primero es leer el texto completo, analizar sus personajes, los valores que transmiten y después determinar si te gustó o no y por qué. En este punto es donde desarrollas las razones de tu opinión. Ahora ya sabes lo que debes hacer, así es que primero, al leer en tu libro de lenguaje de las páginas 270 a las 278 la historia de Frankenstein, y luego preparas tu presentación con los 3 pasos que ya revisamos. Suerte con tu trabajo y recuerda que si necesitas ayuda, solo debes preguntarnos.